Vamos a abordar en este vídeo el interesante reto de explicar una de las funciones más complicadas que tiene Excel. Se trata de la función desref. Nuestro objetivo es aprender a utilizar la función para después aplicarla a un gráfico y que éste tenga un rango dinámico. Es decir, que el gráfico represente un rango de datos u otro dependiendo de los parámetros que nosotros le indiquemos a Excel. Así que, como definición, podríamos decir que la función desref devuelve una referencia a un rango de celdas en base a unos parámetros que se incluyen en sus 5 argumentos. Argumentos que podemos ver en pantalla con sus respectivas explicaciones. Pero vamos a ver en pleno funcionamiento a esta instrucción y cómo funciona. Vamos a ir a la ficha Fórmulas y después Administrador de nombres. Aquí hemos dado de alta un nuevo nombre de rango llamado miRango, el cual está empaquetando a toda una función desref. Esa función desref hace referencia al rango que podemos ver cómo queda marcado con una selección. Vamos a ir describiendo qué es lo que hace cada uno de estos argumentos. De los 5 argumentos, el primero vemos que llega hasta aquí y se trata de la celda D27. Esa celda D27, vamos a apartar el cuadro de diálogo, es una celda que vamos a llamar celda referencia o ancla. En este caso, hemos decidido que sea esta, pero podría ser cualquier otra celda que estableciéramos como referencia o ancla. El segundo argumento es un 3 y hace referencia al número de filas que tenemos que bajar desde la referencia o ancla hasta la fila de nuestro rango. Es decir, que este rango, que es nuestro rango objetivo, está 3 filas más abajo que la celda referencia. Después tenemos en el tercer argumento un 2. El 2 significa que nuestro rango objetivo está 2 columnas más a la derecha que nuestra celda referencia o ancla. Después, cuarto argumento es un 1, que indica que nuestro rango objetivo tiene una fila de alto. Y tenemos también el último argumento, que es un 4, indicando que nuestro rango objetivo tiene 4 columnas. Con todos estos parámetros, nuestro rango objetivo queda totalmente identificado en una hoja de Excel. Así que con todo ello ya podríamos cerrar y vamos a hacer la prueba. Tenemos aquí una celda donde vamos a insertar la siguiente fórmula y función. Es igual a suma de, precisamente, miRango. miRango, hay que recordar que era el nombre de rango que empaquetaba a la función desref. ¿Qué ocurre? Pues que nos está dando el total, es decir, la suma de los valores que hay en ese rango objetivo al que hacía referencia desref. Todo esto nos ha servido para saber cómo trabaja la función desref, pero ahora tenemos que hacerla un poco más práctica, porque claro, de momento hace relación a un rango fijo. Lo que nos interesa es que sea un rango que dependa de los parámetros que nosotros le vamos a poner. Es decir, que dependa de estos 2 números. Para ello vamos a ir de nuevo a la administración de nombres y vamos a cambiar el número 2, que lo vamos a eliminar, por la referencia al mes de inicio. Y vamos a quitar el número 4 y vamos a hacer una referencia al número de meses. De esta forma, esta función devolverá un rango u otro dependiendo de estas 2 referencias que hemos insertado. Vamos a cerrar y vamos a comprobar. Si yo cambio alguno de estos números, el resultado aquí tiene que cambiar. Pongo un 1 y vemos cómo cambia. Pongo un 4 y vemos que también cambia. Y ahora nos queda el último paso. Ya
conocemos desref y ya también conocemos cómo hacerlo dinámico. Pues ahora nos queda aplicarlo a un gráfico. Este gráfico ya tiene la función desref como origen de datos. No hay más que comprobar. Por ejemplo, si cambiamos aquí un 2, vemos como el gráfico se actualiza. Pero vamos a ver cómo se puede hacer. Nos situamos en una celda que no tenga ningún dato y ahora desde insertar vamos a insertar un gráfico, por ejemplo este, recolocamos y redimensionamos y hacemos clic en cualquier parte del gráfico y elegimos seleccionar datos. Ahora podemos agregar una serie, quitamos el valor por defecto y tenemos que escribir lo siguiente. Es igual a, abrimos apóstrofe, gráficos y desref, que es el nombre de la hoja. Cerramos apóstrofe y también cerramos un signo de admiración. Y por último, el nombre del rango que empaqueta a la función desref. Aceptamos, aceptamos y ya tenemos nuestro gráfico, que vamos a comprobar que al variar estos números, el gráfico se actualiza.